Señor presidente del Gobierno, permítame que empiece por hacerle un resumen de lo que, a mi juicio, ha sido su intervención respecto de la cumbre y respecto de una de las cuestiones importantes que no se trataron en la cumbre, que fue la crisis de Chipre. Respecto de Chipre, usted nos ha dicho que le parece aceptable el último acuerdo entre la Comisión, entre el Consejo y el Gobierno de Chipre. Pero también le pareció aceptable el primer acuerdo del Consejo. De hecho, lo saludaron públicamente, tanto usted como el ministro de Guindos, de forma muy positiva. Nos ha dicho también, respecto de Chipre, que su Gobierno y usted mismo dejaron claro que los depósitos debieran de estar protegidos y debieran de ser protegidos, pero también votaron a favor de que no fueran protegidos. Con lo cual, a mí me gustaría que nos lo explicara, cómo se puede estar de acuerdo con una cosa y con la contraria. Respecto de la cumbre, nos ha dicho que el Consejo fue un preámbulo, o sea, que ha venido a contarnos un preámbulo, y que las conclusiones de este preámbulo recogieron textualmente conclusiones de preámbulos anteriores, en algunos casos de consejos decisivos anteriores, y que usted ha batallado para que incorporen cosas que ya se habían incorporado anteriormente. Nos ha dicho que es importante llevar a cabo con determinación las medidas, lo cual no deja de ser una contradicción sobre lo anterior, que suscribe todas las conclusiones, faltaría más. Nos acaba de explicar que eran conclusiones que ya se habían producido en consejos anteriores, que es hora de pasar de las musas al teatro, lo cual no deja de ser ciertamente incompatible, que usted quiera pasar de las musas al teatro y se pelee porque se incorporen conclusiones que ya se han incorporado, y después nos ha dicho que está satisfecho. A mí que esté satisfecho no me parece sorprendente, porque dado que su receta para actuar en tiempos de crisis, como nos acaba de recordar hace pocas fechas, es no hacer nada, yo le veo a usted en los consejos de estas características, ¿qué quiere que le diga? Como pez en el agua, participando en unas reuniones en las que lo único que se decide es no decidir nada. Precisamente, a nuestro juicio, porque el momento es tremendamente complicado en Europa, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo institucional, lo que hay que hacer es tomar decisiones de forma inaplazable y no estar allí como aquel que, como dice la canción, pasaba por aquí y ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Y como pasaba por aquí, pues bueno, nos pareció bien lo que dijeron en la primera estrofa y nos pareció estupendo lo que dijeron en la segunda estrofa. No es de recibo, presidente, que no se enfrenten los verdaderos problemas de fondo, ni es aceptable la lentitud desesperante a veces a la hora de tomar decisiones, ni la desorientación económica, social, política e institucional, que eso siga siendo la tónica dominante también en Europa. Por otra parte, bastante coherente lo es en España, pues para su Gobierno bastante lógico que les parezca bien que en Europa pues tampoco se tomen decisiones, o que las que se toman por la mañana se destomen, permítanme la palabreja, por la tarde. En estas circunstancias no es de extrañar que crezca el número de ciudadanos al que se suman sorprendentemente algunos dirigentes políticos españoles que nunca fueron euroescépticos, que empiezan a pensar e incluso a decir que en Europa es para nosotros el problema en vez de ser la solución, cosa que, por cierto, desde Unión, Progreso y Democracia no compartimos en absoluto. Esta cumbre, presidente, fue planteada, como usted bien sabe, no solo como una cumbre preparatoria de la de junio, siempre es preparatoria de otra, no sé por qué, con un popurrí de temas, revisión de programas de estabilidad, crecimiento y empleo, etcétera, etcétera, que no incluía las cuestiones de fondo que afectan a la propia arquitectura europea y de las que nuestro futuro, el futuro de toda Europa, depende. No ha habido ningún avance significativo, incluso usted se ha jactado de ello, y las conclusiones son pobres, un conjunto de lugares comunes y frases 1000 veces repetidas. Una vez más, el conjunto de frases hechas sobre el crecimiento, el empleo, la inversión, etcétera, no se han visto acompañadas de medidas concretas, lo que, en un contexto de crisis duradera, parece certificar el fracaso de las estrategias europeas de competitividad, el fracaso de ustedes, los dirigentes políticos, los miembros del Gobierno, los gobernantes que estuvieron allí. Y como para desviar la atención y tapar su propia incapacidad, la de ustedes, insisten en plantear un falso debate entre austeridad y crecimiento, como si realmente
realmente fuéramos capaces de optar entre ambas posibilidades, como si las autoridades europeas o nacionales tuvieran el control y pudieran elegir si la economía crece o no crece, si el aumento de la deuda pública puede continuar sin riesgo o no para los propios Estados. Mientras este falso debate se extiende y se va inoculando, también se les inocula a los ciudadanos europeos el odio mutuo entre países. Digo sí, odio la palabra, porque creo que en eso es en lo que estamos ya en riesgo. Los del norte deben de odiar a los del sur por manirrotos a quienes hay que subsidiar permanentemente, y los del sur a los del norte por nazis que nos imponen la austeridad. La Unión Europea, mientras eso ocurre, se nos está cayendo en pedazos, y la Unión Europea, no hace falta que lo diga, desde nuestro grupo pensamos que es la solución de la crisis y que sin Europa no hay futuro ni para España ni para el conjunto de los ciudadanos europeos. Nos hablan ustedes una y otra vez de la unión bancaria, que requiere, como muy bien se sabe, de otras reformas previas para tener sentido y éxito, pero de momento no es más que una quimera. Dígame, presidente, para ir a preguntas concretas, ¿dónde ha quedado el Fondo Europeo de Garantía de Depósitos? En la práctica y de verdad. ¿Cuánto se retrasará el mecanismo europeo de estabilidad? ¿Veremos algún día un supervisor bancario único que tenga verdaderamente esa capacidad? 3 preguntas concretas. En todo caso, como medidas que debiera impulsar el Gobierno español en el ámbito europeo, yo insistiría en lo que me parece básico. Es difícil avanzar en la unión bancaria si no se avanza en una mínima armonización fiscal, un marco impositivo similar en todos los países miembros y, por supuesto, si no se suprimen los cánceres que suponen los paraísos fiscales, los retrasos en la aplicación de la normativa europea sobre el blanqueo de dinero o secreto bancario. Mientras las respuestas siguen en el aire y los problemas en la calle, no se deja de marear la perdiz en cumbres cuyas conclusiones no están a la altura ni de una reunioncilla de funcionarios de tercer orden, vamos, ni de una reunión de escalera en la que los miembros, los propietarios o los habitantes de esa comunidad se reúnan para resolver algunos de los problemas que tengan, aunque sea una gotera. Tiene guasa que nos hablen de la ruptura del círculo vicioso Estados-bancos, precisamente quienes más lo fomentan, pues el actual entramado que sostiene a los Estados miembros mientras los ciudadanos se hunden no es otro que ese círculo vicioso de deuda pública comprada por los bancos y descontada por el Banco Central Europeo, apoyado al 100% por el Banco Central. Y en ese mismo documento nos hablan en ese documento de conclusiones de la recuperación del crédito como vía para el crecimiento y la competitividad. Este no se va a recuperar ni va a fluir hacia quien debe facilitar el crecimiento, que es el sector privado, en primer lugar, porque se necesita un periodo de reducción de la deuda que es ineludible y que lleva más tiempo del que nos dicen, algo que nadie quiere ver, y en segundo lugar, porque el escaso crédito que fluye está siendo absorbido, lo hemos denunciado muchas veces, por el voraz sector público, que ni se ajusta ni se quiere ajustar, lo que está llevando al hoyo a ambos sectores, al público y al privado. No es de extrañar, por tanto, que haya una creciente pérdida de legitimidad de las instituciones de la Unión Europea y también de sus mandatarios. Discursos falaces que se demuestran falsos a golpe de realidad, decisiones cambiantes que se contradicen, ausencia de explicaciones a los ciudadanos, aparente aleatoriedad según el momento y las circunstancias, huida de la realidad. La agenda y las conclusiones de la cumbre, quiero recordar, ya se ha dicho, que ni siquiera mencionaron a Chipre, por ejemplo. Para España, nuevamente, y no sé ya cuántas veces van, lo más importante parece haber estado en los pasillos. Vamos, salvo que usted me diga, en este caso también, que ni siquiera en los pasillos hablaron de lo nuestro, ni siquiera de esas cosas que se han publicado. Por eso le pregunto también, presidente, para ir a lo concreto, ¿nos concederán un margen extra de déficit para el 2013? ¿Se variará el calendario de cumplimiento? ¿Habrá sido la enésima pifia del ministro Montoro, al que veo ahí sentado, y sus trampas la gota que colma el vaso para que no se fíen de nosotros, España? ¿Cuánto? Porque no es de nosotros ustedes, de nosotros España. ¿Cuándo van a comprender ustedes que en Europa los gobernantes caen por algo tan importante como mentir? En fin, perdón, salvo que usted nos alumbre en la réplica, mucho hablar de crecimiento, de austeridad, de estabilidad, de equilibrio, pero en concreto y en las conclusiones de la cumbre, nada. Vamos, eso que a usted le gusta tanto, no hacer nada.
Presidente, ¿en qué se traducirá el apoyo financiero a la denominada Iniciativa de Empleo Juvenil de lucha contra el desempleo de jóvenes, ámbito en el que, desgraciadamente, los españoles somos campeones? ¿Qué vamos a hacer para que no se repitan a escala europea los fracasados planes de empleo juvenil puestos en marcha anteriormente también en España? ¿Por qué no defiende usted, su Gobierno, una política más ambiciosa, más enérgica, con medidas macroeconómicas específicas para países que superan la media europea en tanto dure la tragedia social? En fin, por acabar con la cumbre, yo la definiría como la exaltación del vacío. Mucha preocupación por el paro, por los jóvenes, mucha actitud doliente, mucha lacrimosidad. Pero en junio volvemos a hablar del asunto, lo que en las actuales circunstancias me parece una actitud absolutamente irresponsable, tanto en términos políticos como en términos sociales. Y en lo que se refiere a España, cabe destacar que en el Consejo sí hay algunas conclusiones que se repiten y que tienen que ver con nosotros. Vuelven a instarnos a que pongamos en marcha de manera urgente nuevas medidas estructurales, a que limitemos los obstáculos administrativos y a que potenciemos el mercado único. Usted ha dicho que usted se empeñó mucho en que se volvieran a plasmar en este Consejo decisiones que ya se plasmaron en anteriores o resoluciones que ya se plasmaron en anteriores porque no se habían cumplido. Le pregunto si se refiere a estas, que afectan particularmente a nuestro Gobierno, si se empeñó mucho en que volvieran a recordarle cuáles tenían que ser los deberes que usted mismo no había cumplido. ¿Cuándo y cómo va a abordar, por cierto, el Gobierno las medidas estructurales demandadas? Particularmente la recuperación del mercado único español, porque esto no solo no nos lo tendrían que mandar desde fuera, tendría que ser nuestro empeño en ponerlo en marcha por nuestra propia decisión. Por último, presidente, no sé si usted ha reparado en que todas las lacrimógenas manifestaciones del Consejo del que usted forma parte, o sea que sus lacrimógenas manifestaciones se dan porque usted no pasaba por allí, estaba allí y formaba parte de esas decisiones, se dan de tortas con la presentación del presupuesto más antisocial de la historia de la Unión Europea. ¿Cómo es que España, ustedes, no han puesto el grito en el cielo y se han limitado a aprobar y acompañar todas las medidas y ese presupuesto? A nuestro grupo le hubiera gustado que a nuestro Gobierno que fuera nuestro Gobierno quien liderara una respuesta social y justa, mucho más eficaz para salir de la crisis. Nos hubiera gustado, nos gustaría, porque aún hay algún tiempo, ver a nuestro Gobierno apoyarse en el Parlamento Europeo, donde tenemos más posibilidades de éxito, para sacar adelante unos presupuestos europeos a la altura de las necesidades de Europa, de todos los ciudadanos europeos. Y lamentamos mucho, mucho su indolencia en esta materia. Pero, como dije al principio, lo más grave, lo más preocupante que ha ocurrido en términos europeos en estas últimas fechas, desde que usted vino aquí a hablar de este asunto, no formó parte de las deliberaciones del Consejo y fue la decisión respecto del mercado de Chipre que se tomó respecto de Chipre, decisión que usted ya nos ha explicado en su intervención, que le gustó la primera y que le gusta también la segunda. No hace falta que insistamos en que España no es Chipre, ya lo sé, pero lo que ha ocurrido en Chipre afecta a toda Europa, a todos sus países, y pretender ignorarlo no es sino una táctica de los gobernantes, entre los que usted mismo se encuentra, para desviar la atención sobre las responsabilidades que asumieron cuando tomaron esa decisión catastrófica. Decir que Chipre no es España no es una forma más que de mirar para otra parte. Esto a mí no me afecta. Sí, nos afecta porque somos europeos. Sí, porque pone en riesgo los depósitos de todos los europeos. Sí, porque genera incertidumbre. Sí, porque fue una decisión injusta. Y sí, porque la tomaron ustedes. Usted no estaba sentado allí, pero el ministro que está ausente aquí ahora sí estaba sentado allí cuando tomaron esa decisión. Los acuerdos sobre Chipre han sembrado la incertidumbre en toda Europa porque han demostrado la total incompetencia para gobernar Europa de sus líderes, del Consejo, de la Comisión, del Banco Central Europeo. Es impresentable que ustedes valoraran positivamente ese acuerdo. Es impresentable que su única mención crítica estuviera referida a que, abro comillas, a nosotros no nos afecta, cierro comillas, como si el hecho de validar un método impresentable, insisto, no llevara inevitablemente a que ese método termine aplicándose contra uno mismo. Dígame, presidente, ¿por qué apoyó el Gobierno que se vulnerara el acuerdo europeo sobre la protección de ahorradores? Porque usted ha dicho hoy aquí que siempre han defendido que no se vulnere.
pero cuando salió del Consejo, el ministro de Guindos dijo que era muy buen acuerdo. Y usted también hizo declaraciones al respecto diciendo que le parecía un buen acuerdo. Dígame, ¿por qué han apoyado ustedes, por qué han votado a favor de que se vulnere esa ley europea de protección del Fondo de Depósitos? ¿Por qué? De protección de los ahorradores. ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué el ministro de Guindos, y usted mismo insista, lo valoró positivamente y la única mención crítica tuvo que ver con que no afectaba a España? Algo que es absolutamente incierto y que no sé si es un discurso exclusivamente para protegerse de su propia irresponsabilidad o para tratar como a menores de edad al conjunto de los ciudadanos europeos, que sabemos que aquello que se hace y se practica con un país, pues inmediatamente se puede hacer y practicar con los demás. Porque una vez que se rompe el marco, que se incumplen las leyes, que sí que es importante, señor Rubalcaba, que no es poco importante que no sea legal, es muy importante, pues ese método se puede utilizar para todo el mundo, como bien se ha puesto de manifiesto, no solo por las declaraciones irresponsables de algunos dirigentes, sino porque el hecho cierto era un hecho en sí mismo irresponsable. La conclusión, presidente, es que el precedente ya está establecido, aunque se hayan vuelto atrás, y el daño a la confianza ya está hecho. Ya nadie siente que sus depósitos estén seguros. Acabo de leer una encuesta, como ustedes mismos, de que en Alemania el 70% de los ciudadanos tienen inseguridad sobre sus depósitos. Se supone que Alemania son, en general, los que se sienten más protegidos. Ya nadie se siente seguro. Y cuando digo nadie, me refiero a los ciudadanos. El ministro lo sabía, no me cabe duda. Sabía de los efectos perniciosos de ese acuerdo y lo negó. Usted lo sabía y lo sabe y lo negó. Una vez más, señor presidente del Gobierno, para usted y para su Gobierno, y en la política en general, pero para usted y para su Gobierno, quiero recordarle que lo peor no son las medidas, que lo peor siguen siendo las mentiras. Mentir sobre algo para ocultar la verdad y las consecuencias de los hechos y de las decisiones que ustedes mismos toman. En fin, presidente, como le dije al principio, para quienes sostenemos que el modelo social europeo requiere de una Europa cada vez más política, con órganos comunes en materia económica y en materia fiscal, para quienes pensamos que la política está para cambiar las cosas y para resolver los problemas, para quienes pensamos que administrar correctamente la complejidad europea requiere actuar y no hacer nada, esta cumbre ha resultado un nuevo fiasco, un nuevo fracaso y, por tanto, su tarea, su trabajo, su presencia en la cumbre también ha sido un fracaso para Europa y para España. Ha dicho que en Europa no se decide nada. La exaltación del vacío. Mire, yo le he puesto dos ejemplos, ahora contestando al señor Coscubiela. ¿Cómo no se decide nada en Europa cuando a un país se le ayuda con un importe similar al 60% de su PIB, que en el caso de España serían 600.000 millones de euros? ¿Le parece a usted que esa es poca decisión? ¿Le parece poca decisión que Chipre tenga que reestructurar su sistema financiero, que uno de sus grandes bancos desaparezca? Es que si no se hubiera tomado esa decisión, ¿sabe lo que hubiera pasado? Que Chipre se hubiera ido del euro, que no podría pagar sus deudas, que estaría fuera de los mercados y que los depositantes, los que tuvieran 1 euro y 25, 50, 1 millón, no verían ningún depósito. ¿Cómo se puede decir que no se decide nada? Claro que se toman decisiones, y muy importantes, y creo que a la hora de juzgar hay que ser equitativo. Sobre Chipre, mire, yo me quedo con el resultado final. Me quedo con el resultado final. Y me quedo con una moraleja: hay que hacer las cosas bien, si es que lo he dicho en mi intervención. Hay que hacer las cosas bien. Hay cosas que evidentemente se podían hacer mejor, sin duda. Pero, hombre, cuando se acaba de resolver un problema como el de Chipre, no se puede decir que no se ha resuelto nada. Podrá usted decir, y seguramente tiene razón, que el prólogo no fue el mejor. Podrá decir que algunas decisiones no le gustan y que quería que todos los depósitos estuvieran protegidos. Y puedo estar de acuerdo. Pero, hombre, la decisión que se ha tomado es una decisión que ha evitado, sin ningún género de dudas, males mayores. Y muchos males mayores. Y tampoco se puede decir que no se decide nada cuando estamos hablando de un proceso cuya importancia creo que he intentado poner de relieve aquí, un proceso de integración de una enorme importancia. Esto es un avance en la Unión Europea muy importante, que haya un nuevo supervisor, que se recapitalicen los bancos. Claro, Fondo de Garantía de Depósitos Europeo. Oiga, no lo hay, pero ya está acordado hacerlo. Es que el euro no se hizo en media hora, es que tardamos años.
Yo recuerdo que, entre otras cosas, y ya había años antes, creo que era en 1999, en enero, era cuando nos examinábamos, por utilizar una expresión entendible, aunque quizá poco académica. Y no empezamos a pagar en euros hasta el 1 de enero del año 2002. Y antes había habido muchos debates y había habido muchos puntos de vista, unos coincidían, otros no. Es decir, Europa no se construye en media hora. Yo comprendo que hay gente más capaz que puede hacerlo, pero los que estamos allí, pues somos como somos. ¿Y qué le vamos a hacer? El margen extra de déficit para el año 2013, pues no puedo decirle nada distinto a lo que le he dicho al resto de los portavoces. En el año 2012 el objetivo de déficit era del 4,5. Bueno, al final conseguimos que fuera del 6,3. Sin duda alguna, con su inestimable apoyo y con un gran trabajo que hizo usted, como todo el mundo sabe. Pues este año yo no lo sé. Lo único que puedo decir es que los antecedentes son positivos y nada más. Sobre el Parlamento Europeo y el presupuesto, es decir, tampoco podemos decir, no, el Parlamento Europeo todo lo hace bien y los 27 jefes de Estado y de Gobierno, no, esos no hacen bien nada. No, oiga, no está escrito en ningún sitio que toda la razón la tenga siempre el Parlamento y el Gobierno no tiene ninguna razón, entre otras cosas porque los gobiernos son gobiernos porque alguien les apoya, ¿no? Vamos a ver, el Parlamento Europeo no ha puesto en tela de juicio la cifra global. El Parlamento Europeo lo que habla es de flexibilización de rúbricas, algo en lo que se puede llegar a un acuerdo, pues ¿por qué no? Habla de una cláusula de revisión, bien, es un tema en el que puede haber acuerdo y habla del pago del déficit arrastrado por los presupuestos anteriores. Entonces, de esto es de lo que está hablando el Parlamento Europeo en este momento con el Consejo Europeo. Y yo no veo mayores dificultades en que pueda haber un entendimiento mayor que el que ha habido hasta este momento. De hecho, en la propia reunión del Consejo, el propio presidente del Parlamento, el señor Schulz, fue allí, dio su opinión, otros dieron otra, pero no está escrito en ningún sitio que la opinión del señor Schulz tenga que ir a misa y la que den los demás, los jefes de gobierno, pues oiga, esa no le interesa a nadie. No, pero aún así, insisto, yo no veo que las posiciones estén tan alejadas y estoy absolutamente convencido de que habrá un acuerdo sobre este asunto. Señor presidente del Gobierno, la verdad es que sobre alguna de las cosas que usted dice es imposible debatir. Dice, sí, ya sé que a usted le da igual, pero vamos, déjeme que se lo diga. Dice usted que las cosas hay que hacerlas bien, que hay que pagar las deudas, que no se puede endeudar uno más de lo que tiene, que usted es como es, somos como somos, ha dicho. Por cierto, es la letra de un tango, ya que estamos con citas. Pues sí, ¿a eso qué quiere que le diga, señor Rajoy? Claro, que las cosas son como son, que las gentes somos como somos, pero es que usted aquí no está para hablar solo de lugares comunes. Entonces, déjeme que insista, siquiera los 5 minutos o los que sea que tenga, sobre algunas cuestiones que nosotros, desde el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, hemos planteado y que usted no ha contestado. Dice usted, yo la voz la tengo mal, pero creo que de momento solo la voz. Dice usted que yo le he dicho, y me lo ha afeado, que en Europa no se decide nada. No, hombre, no. Yo le he dicho que usted se ha mostrado satisfecho de que en ese Consejo no se acordara nada y que se ha mostrado muy satisfecho de que en ese Consejo todas las conclusiones fueran recoger textualmente, lo ha dicho usted, conclusiones de consejos anteriores. No lo he dicho yo, lo ha dicho usted y usted se ha mostrado satisfecho y ha dicho incluso que peleó porque así fuera y que por tanto está satisfecho con que se haya escrito allí. No sé. Y luego además ha explicado después, luego me referiré a eso, algunos de los acuerdos importantes y se ha referido a Chipre. Chipre no fue un acuerdo del Consejo, como usted muy bien sabe, pieza aparte, podríamos decir. No fue un acuerdo del Consejo, que también hay que tener valor para decir que se está satisfecho sobre esa cuestión, pero luego le diré. Y ha sacado pecho, permítame la expresión, sobre lo importante de los acuerdos del Consejo, que acababa de decir que no había habido ninguno, que es la unión bancaria, la supervisión única. Oiga, se lo he dicho y usted lo ha recogido de alguna manera y lo sabe bien, que es difícil avanzar hacia la unión bancaria, que en definitiva lo único que pretende, aunque no se quiera decir, es mutualizar o socializar las deudas de algunos bancos gracias a las cuentas saneadas de otros, si no se avanza en una mínima armonización fiscal.
si no se avanza en una mínima armonización fiscal, si no se suprime el cáncer de los paraísos fiscales y si no se impulsa y se pone en práctica la aplicación de la normativa europea sobre blanqueo de dinero o secreto bancario. A usted eso parece no importarle, pero claro, ¿cómo van a impulsar ustedes eso si son en Europa, si son en España los líderes y los campeones de la opacidad fiscal y de la amnistía para defraudadores? Es imposible, por eso a usted le parece suficiente con hacer la gran proclama, aunque luego allá no hagan los deberes para que esas cosas se pongan en marcha. Primera cuestión, pues, respecto de lo que ha sido el contenido de ese consejo que usted mismo ha titulado como preámbulo y que luego en la réplica ha dicho que se acordaron contestándome a mí cosas muy importantes. Segunda cuestión, Chipre. Nos ha dicho usted, es que a mí me ha dejado, he de decírselo, usted siempre tiene la capacidad de sorprenderme, lo cual está muy bien, francamente, ¿no? Porque yo digo, no, que él es muy previsible, pues no. Viene y dice que lo de Chipre es una buena noticia y que es una buena noticia que se hayan respetado los depósitos. Pero ¿cómo que se cumpla la ley es una buena noticia? Es una buena noticia que se respeten los depósitos de los ahorradores en Chipre cumpliendo una normativa europea que habían acordado vulnerar. ¿Cuál es la buena noticia? La primera, la de el día que acordaron con ese señor que ahora no está aquí pero que estaba allí, vulnerar el acuerdo europeo que respeta los depósitos de los impositores por debajo de 100.000 euros, eso o lo que acordaron después cuando se montó el lío que se montó. ¿Cómo que, o sea, provocan un escándalo y es una buena noticia? Hombre, no, es que cumplen la ley, más allá de otras consideraciones. Es que, y luego, para explicar eso, yo no sé si, en un plan irónico, no sé si lo suyo de somos como somos y es posible que haya gente más capaz, yo no sé, presidente, si lo de es posible que haya gente más capaz es una ironía o es una pregunta. Por si es una pregunta, pues espero que sí. Que haya más gente mucho más capaz que la que se sienta allí en un consejo en el que está nuestro ministro, deciden una cosa por la mañana que es un atraco a los chipriotas y por la tarde la contraria. Y nos explican como un éxito lo de la mañana y como un éxito lo de la tarde. Hombre, espero que sí. Es nuestra esperanza, francamente, que haya gente más capaz que la que conforman en este momento el Consejo, el Banco Central Europeo, la Comisión y todos. Lo espero, francamente. Y luego me dice también en relación con eso que el presupuesto, en fin, que el presupuesto no tiene importancia, que lo importante es salvar el euro, salvar Europa, pero que eso se puede hacer al margen del presupuesto. Y luego me dice además que cree que puede haber acuerdos en el Parlamento. ¿Pero acuerdos en qué sentido? ¿Ustedes qué van a defender para que haya acuerdos? Y que además el Parlamento no ha cuestionado la cifra... Señora diputada, le ruego que termine. Sí, termino, presidente. Y que no ha cuestionado la cifra global, sino solamente la distribución. No es verdad, y usted lo sabe. Han cuestionado la cifra global y la distribución, las dos cosas. Otra cosa es que tengan éxito o no lo tengan. Hombre, que yo leo los mismos periódicos que usted. Bueno, yo no leo todos esos periódicos alemanes y suecos y todos esos que usted ha citado aquí y todas esas cosas. No, me basta con leer la prensa española. Es verdad que lo han cuestionado. Lo han cuestionado las dos cosas. Y dice, ¿se podrá llegar a acuerdos? Pues dígame, ¿usted qué va a defender para llegar a acuerdos? Y finalmente, mire, presidente, esta parlamentaria en nombre de su grupo le ha hecho 13 preguntas concretas. Las he contado antes de bajar para decirle la cifra exacta. 13 preguntas concretas. No nos ha contestado a ninguna de ellas, ni siquiera de refilón, cosa que en este caso no me sorprende, porque usted y su gobierno tienen la costumbre de no contestar a ninguna pregunta. Fíjese, le voy a dar un dato. Fíjese que al señor de Guindos, que le hemos llamado como testigo en el tema de Bankia y que ha sido citado como testigo, hemos tenido que pedirle amparo al juez de la Audiencia Nacional para que conteste a las preguntas que le hemos hecho y que se ha negado a contestar. Afortunadamente nos acaban de comunicar que el juez nos ha concedido el amparo y por ley, por una petición judicial, se va a ver obligado a contestar. Así que, como yo no puedo pedir aquí amparo más que al presidente del Gobierno del Parlamento, al que le agradezco el tiempo que me ha dado, no me extraña que usted tampoco conteste nuestras preguntas.